De parte del segmento PYME del Instituto Nacional de Seguros, les damos una cordial bienvenida al programa Informes de Seguros. El día de hoy estamos en nuestra segunda sesión de la guía de riesgos de trabajo para patronos PYME y vamos a tener la sesión de qué hacer ante un accidente o enfermedad laboral. Antes de iniciar, primeramente quiero invitarlos a todos a que por medio del chat puedan regalarnos el nombre de su empresa para poder identificarlos y también realizar todas las consultas que correspondan y por acá les estaremos abarcando con el especialista que tendremos para el día de hoy. Asimismo, también les comento que por medio del correo pymeseguros@grupoins.com usted nos puede realizar las consultas que correspondan ya sea a los proyectos que trabajamos para ustedes o bien si desea también realizar alguna cotización acerca de los paquetes de seguros con tarifas especiales que tenemos para los microempresarios. Sin más, voy a recibir a nuestro especialista en seguros de riesgos de trabajo del Instituto Nacional de Seguros. Hoy nos acompaña el señor Gustavo Meléndez a impartir la sesión. Don Gustavo, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Reiterarles a todos la bienvenida y aquí estamos a la orden para lo que tengan en esta pequeña presentación que vamos a hacer de generalidades del seguro de riesgos del trabajo. Perfecto, don Gustavo. Entonces, adelante, vamos a dejar por acá el escenario virtual a cargo suyo. Perfecto, muy amable. Bueno, entonces vamos a compartirles la presentación. Nada más me indican si la pueden ver. Vamos a ver, sí, ahí nada más si la ponemos en modo presentación. Y listo. Y listo. Adelante. Ok, muy amables. Perfecto, gracias. Como les mencionaba, vamos a hablar un poquito de las generalidades básicas del seguro de riesgos del trabajo, como por ejemplo lo que es un accidente laboral, a qué nos referimos cuando mencionamos lo que es una enfermedad laboral y otros temitas ahí relevantes que son importantes también para el seguro de riesgos del trabajo. En otras sesiones más adelante vamos a profundizar más en algunos temas que vamos a mencionar en esta presentación, porque en este momento lo que nos vamos a enfocar más que todo es en lo básico de qué es lo que hacemos en caso de que ocurra un accidente laboral. El régimen de riesgos del trabajo tiene una normativa, que es el Código de Trabajo. El título cuarto del Código de Trabajo es lo que conocemos como la Ley de Riesgos del Trabajo. Por consiguiente, el INS, para valorar un accidente, para ver si lo cataloga como un accidente laboral y poderle darle todos los beneficios que éste otorga, nos basamos exclusivamente en esta normativa, título cuarto del Código de Trabajo. El artículo 193, que es con el que comienza este título cuarto, habla sobre la obligación que deben de tener todos los patronos para asegurar a sus trabajadores contra los accidentes laborales. Estamos los del sector público, la obligación del aseguramiento y a los intermediarios. Esta obligación que establece el código va desde aquellas grandes empresas en donde tiene gran cantidad de trabajadores hasta aquel patrono que tiene, por ejemplo, que va a contratar a una persona para que le chapee, por ejemplo, el jardín, para que se suba al techo a limpiar las canoas. Esos patronos que en cualquier momento nosotros nos podemos convertir en nuestra casa, también estamos obligados a tener una póliza de riesgos del trabajo que cubra a esos trabajadores. Intermediarios, que habla acá el Código de Trabajo, también este artículo 193, se refiere a todos aquellos trabajadores que en alguna medida no son empleados directamente nuestros de lo que estamos realizando, pero que también tienen que estar asegurados.
Por ejemplo, en muchas ocasiones, cuando, por ejemplo, vamos a construir una vivienda, contratamos a una persona para que nos haga el trabajo, sacamos una póliza y aseguramos a esa persona, pero resulta que ese al que contratamos subcontrata a otra serie de trabajadores, lo que podríamos llamar en este caso los intermediarios. Nosotros como patronos de la obra tenemos que asegurarnos de que esos intermediarios, el que los está contratando, los tenga asegurados. Porque en caso de no tenerlos asegurados y le sucede un accidente, yo como dueño de la obra tendría que responsabilizarme de esos intermediarios. Entonces es importante tener conocimiento de eso para que de una u otra forma queden asegurados por riesgos del trabajo. A esto es lo que se refiere entonces el artículo 193, la obligación de todo patrono, sea de derecho público, de derecho privado, de tener asegurados a sus trabajadores. Y ese aseguramiento, importante tenerlo mucho en cuenta, tiene que hacerse muchísimo antes de que el trabajador ingrese por primera vez al trabajo. Que nos hemos encontrado en muchas ocasiones en que ya la persona entró a trabajar, empiezan a hacer los trámites de aseguramiento, ya sea de presentar la inclusión provisional, si es trabajador nuevo, de incluirlo en la planilla, y en muchas ocasiones durante ese proceso, el trabajador tiene un accidente. Y resulta que cuando, por el día y la hora en que ocurrió, todavía estaba en proceso de aseguramiento, y al final quedaría como no asegurado. Entonces, de ahí la importancia, se lo reitero, de que cuando van a contratar a una persona, esa persona desde el primer segundo en que inicia labores ya esté asegurado. Bien, el artículo 195 del mismo código da la definición de lo que es un accidente de trabajo. ¿Qué es un riesgo de trabajo? Bueno, literalmente lo que dice el artículo es: constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencias del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada. Parece que está muy claro de lo que constituye lo que es un accidente de trabajo. Sin embargo, a veces tenemos la errónea idea de que todo accidente que ocurra en las instalaciones del patrono o por el simple hecho de yo estar en horas laborales, si me llega a suceder un accidente, es un accidente laboral, y en muchas ocasiones no es así. Lo que siempre nosotros reiteramos en estos casos es que siempre cada accidente que nos reporte un patrono lo vamos a analizar de forma individualizada, porque cada accidente tiene su contexto, tiene su ambiente, tiene su situación, tiene su forma en que ocurrió para analizarlo. Entonces, muchas veces pueden existir accidentes muy parecidos e incluso en la misma empresa que tal vez en una ocasión, en unos sí los estamos aceptando y en otros los estamos declinando. Pero como les digo, tienen mucho que ver esos factores determinantes que inciden propiamente en ese accidente. Que lo valoremos como un accidente laboral o bien lo consideramos como un caso que no es amparable. Entonces es importantísimo en estos casos que cuando vayan a reportar un accidente laboral, que incluyan en la descripción del accidente muy bien qué era lo que estaba haciendo el trabajador, cómo ocurrió ese accidente y los miembros del cuerpo lesionados. Identificarlos, si es el brazo derecho, si es el brazo derecho, si es el brazo izquierdo, la mano derecha, la mano izquierda, y así con todos los otros miembros del cuerpo, indicar muy bien cuáles fueron las partes lesionadas. Entonces, importante, como les digo, los accidentes que vamos a valorar son todos aquellos que efectivamente ocurran por ocasión o por consecuencia de las labores que está realizando el trabajador. Esa es la definición que hace el artículo 195 del Código de Trabajo. El artículo 197 del mismo código define lo que es una enfermedad laboral.
La enfermedad es muy diferente a un accidente. Los accidentes son los que pueden ocurrir en un momento específico, en una hora determinada, en un día determinado, por una acción que yo estaba ejecutando en mi trabajo y que esa acción me provoca un accidente. Enfermedad laboral es diferente. Por eso hay un artículo específico que la define, y lo vamos a leer ahorita, que dice: todo estado patológico que resulta de la acción continuada de una causa que han sido la causa de la enfermedad. En enfermedad laboral, desde el punto de vista administrativo, es muy difícil o prácticamente imposible poder determinar si lo que está presentando el trabajador efectivamente se ve una enfermedad o no. Por ejemplo, hemos tenido casos en que tal vez desde hace tiempo un trabajador presenta una afección pulmonar y resulta que ese trabajador pues tiene dentro de su jornada laboral, dentro de su trabajo, continuamente está trabajando tal vez con algún químico, con algún polvo que podría estar incidiendo en esa enfermedad laboral, en esa enfermedad, perdón, esa enfermedad que tienen los pulmones. Pero ¿cómo identificar si efectivamente esa afección que él está presentando, porque está con dificultades respiratorias, porque presenta mucha tos, cómo saber si lo que él tiene de verdad es a consecuencia de estar en contacto con ese polvo que tal vez todos los días trabaja con qué sé yo, tal vez con cemento para poner uno ahí, con ese polvo del cemento, o no se debe tal vez a una otra afectación como una gripe, o tal vez otro tipo de enfermedad que no tiene nada que ver con eso. Para eso, el INS tiene una serie de especialistas que son de medicina laboral. Los médicos de medicina laboral son los que van a determinar, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de que tiene una afectación de los pulmones, es el que va a determinar si efectivamente esa afectación que él tiene se debe a su contacto directo con ese polvo y que ese polvo fue el que efectivamente le ocasionó esa enfermedad en los pulmones. Ahí es donde podríamos decir que es una enfermedad laboral. Si el médico de medicina laboral, mediante consultas, exámenes y otro tipo de tecnología que él tiene a mano para poder identificar eso, pues determina que lo que él tiene es una afectación, una afectación pulmonar por una bacteria o por un virus que no tiene nada que ver con lo del trabajo, pues entonces de ahí determinaría que esa enfermedad que él tiene no es de índole laboral y por consiguiente procedería a hacer su referencia a la Caja del Seguro Social. Por el contrario, si mediante exámenes y demás determina que efectivamente esa afectación pulmonar se debe a ese contacto que él tiene con el polvo, ese que él trabaja diariamente, y fue lo que le ocasionó esa enfermedad, pues entonces la va a catalogar efectivamente como una enfermedad laboral y por consiguiente esa persona ya tendría todos los beneficios que le otorga el Código de Trabajo, como cuando uno sufre un accidente, de atención médica, todo lo que se requiera para darle atención a esa enfermedad. Pero como les digo, desde el punto de vista administrativo, tanto para la parte de la empresa como los que revisamos la aceptación de casos, lo que hacemos es referirlo a medicina laboral para que ellos sean los especialistas, los médicos, que logren decir si efectivamente esa enfermedad es producto del trabajo o se debe a alguna situación totalmente ajena y por consiguiente lo vayan a referir a la caja. E igualmente los tratamos como si se tratara de un dolor de brazo, que continuamente presenta un dolor de brazo debido a sus funciones. Eso lo puede presentar de esa forma el patrono, pero como les digo, los especialistas en medicina laboral son los que van a determinar si la afectación que está sufriendo el trabajador compete ser aceptada como una enfermedad laboral y por consiguiente darle todos los beneficios que otorga el Código de Trabajo para estos efectos.
El artículo 214 habla de las obligaciones del patrono. Ahí habla de indagar detalles, circunstancias y testimonios, es una de las obligaciones. La otra, denunciar al INS a los 8 días hábiles posteriores de ocurrido el evento. Presentar mensualmente las planillas, lo que les decía, el aseguramiento de los trabajadores y por consiguiente, y por supuesto también adoptar todas las medidas de prevención para evitar que esos accidentes ocurran. Dentro de estas obligaciones, para los efectos de esta charla, vamos a centralizarnos más que todo en el primero, que es indagar detalles, circunstancias y testimonios. ¿Qué significa eso? Significa que todo patrono está en la obligación de hacer una investigación interna para determinar si efectivamente el accidente que les está indicando el colaborador sea efectivamente a causa de consecuencia de su trabajo. Muchas veces nos presentan avisos de accidente, muchos patronos donde dice, el trabajador nos indica que estando en la bodega, subiendo unas cajas, le cayó una encima y le lastimó el hombro derecho. El trabajador nos indica, eso es lo que dice el aviso, pero el patrono ya indagó de que efectivamente lo que está diciendo el trabajador es real. Entonces, a eso se refiere esa investigación. Esta obligación que establece el Código 214, en ese primer punto, se debe precisamente a eso. El patrono tiene que investigar, tiene que indagar. Si hay testigos, preguntar a los testigos si vio y demás. Tiene que hacer una investigación interna muy exhaustiva para que efectivamente, cuando nos va a presentar el aviso de accidente, tenga 100% de seguridad y certeza que eso realmente ocurrió tal y como lo establece el trabajador y que efectivamente fue trabajando como para poderlo reportar. Precisamente por eso es que el Código de Trabajo otorga 8 días hábiles para denunciar al INS, precisamente para que en esos 8 días el patrono haga esa indagación, haga esa investigación. Ahora, ¿qué hacemos mientras tanto? El trabajador necesita atención médica inmediata. Bueno, por el momento, por eso tenemos el régimen de la Caja del Seguro Social para que ese régimen sea el que le dé una atención inmediata si el patrono requiere investigar para determinar si ese accidente es o no laboral. Entonces, importante, investiguen, indaguen antes de hacer el reporte de accidente al INS. Si totalmente están seguros de que el accidente ocurrió en las condiciones en que el trabajador les está diciendo y que sí fue a causa de su trabajo, pues entonces presenten el aviso de accidente, llenen el formulario y lo presentan en cualquier centro médico de INS para darle la debida atención al trabajador. Este diagrama que vemos ahí en pantalla ahorita es el proceso de aceptación. Entonces, siguiendo más o menos un pequeño resumen de lo que les acabo de decir, ocurre el accidente. Ok, una vez que ocurre el accidente, el segundo paso, investigar el evento y definir como empresa si lo considera un riesgo de trabajo. Importante en esto es de que si el patrono determina que el accidente no fue laborando, ocurrió el día anterior cuando estaba jugando fútbol y no fue, esta dolencia en la rodilla no fue producto de su trabajo. Si logran determinar en esa investigación interna de que el accidente no ocurrió, no presenten el aviso, sencillamente. Y van ustedes como patronos van a tener el respaldo de la investigación que hicieron. Yo no presenté el aviso, no lo presenté al INS, porque debido a mi investigación logré determinar de que el accidente no fue laborado. Entonces, eso es el segundo paso que debe hacer como patrono, investigar. Si, por el contrario, determina que si es un accidente laboral, pues va a proceder al tercer paso, que es enviar el aviso de accidente, ya sea en forma física, el formulario físico, o por medio de la herramienta RT virtual, que esta lo vamos a mencionar en otras sesiones posteriores. Envía el aviso de accidente por alguno de esos dos medios al centro médico más cercano y ahí se procederá a hacer la apertura del caso, el análisis administrativo, y si el análisis administrativo determina que el accidente sí compete ser un riesgo de trabajo, desde el punto de vista administrativo, vuelvo a reiterar,
se pasa entonces el caso a consulta médica y aquí la parte médica va a realizar una segunda aceptación que es desde el punto de vista médico, que no necesariamente sea el mismo que el administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si administrativamente yo determiné que el accidente, por ejemplo, el patrón reporta que estaba en la bodega, se resbaló y producto del resbalón se torció la rodilla derecha, presenta una lesión. Desde el punto de vista administrativo, yo veo inconveniente en que el caso se acepte como un riesgo de trabajo. Pero resulta que cuando pasa la consulta médica, el médico determina que la lesión que él tiene no fue producto de ese resbalón. Determina, por ejemplo, que esa lesión que tiene no pudo haber sido producto de una torsión, sino de un golpe directo. Entonces, el mecanismo de trauma que reportó el patrón, que fue que se la torció, no coincide con la lesión. El médico perfectamente puede decir, no hay relación causa-efecto entre la descripción que me está dando el patrono y la lesión que tiene el trabajador. Por consiguiente, esa lesión no corresponde ser atendida por riesgos del trabajo y desde el punto de vista médico puede cerrar el caso y referirlo a la Caja del Seguro Social. Entonces, con esto lo que quiero decir es que los casos siempre tienen una doble aceptación. La administrativa, para ver si de acuerdo al Código de Trabajo el caso compete ser atendido por el INSS, y la parte médica. Porque hay lesiones que los médicos logran determinar que la lesión que tiene no es a consecuencia del accidente, sino de una afectación que ya tenía propia de la persona o que ocurrió de otra forma y que no fue como tal, lo reportó el patrón y lo refiere a la Caja de Seguro Social. Ese es más que todo el proceso de aceptación. Ahí vemos ahí, si el caso se acepta administrativamente, procede a realizar la aceptación médica y una vez concluida la aceptación, procede al otorgamiento de las prestaciones. El otorgamiento de las prestaciones, que es la continuación de más atención médica si la requiere, el pago de incapacidades temporales, el pago de incapacidades permanentes si procede esta, pero eso se da si el caso fue aceptado tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista médico. Ese es básicamente el proceso de aceptación básico, inicial, cuando se presenta un accidente laboral. El riesgo en trayecto está tipificado en el artículo 196, inciso A del Código de Trabajo. Les indico que este tema de riesgo en trayecto es un tema que va a ser analizado posteriormente en otra sesión, pero que es importante que ustedes como patronos inicialmente conozcan qué es esto del riesgo en trayecto. El riesgo en trayecto es aquel accidente que puede ocurrir al trabajador en el trayecto de su casa al trabajo o del trabajo a su casa. En ese trayecto puede ocurrir un accidente y existen una serie de indicaciones que da el mismo artículo, que ya las vamos a profundizar más adelante en otra sesión, para ver si se acepta o no se acepta como un riesgo del trayecto, amparado por el riesgo del trabajo. Lo que es importante que les quiero mencionar en esta sesión, cuando nos referimos a un riesgo en trayecto, ¿qué es la información que nos debe proporcionar el patrono en el momento de confeccionar el aviso de accidente? Porque esto es básico para poder determinar si el riesgo en trayecto, basados en el artículo 196, compete ser aceptado o bien tiene que referirse a otro régimen de seguridad social. Importante entonces que a la hora de reportar un accidente de este tipo, que la empresa o el patrono nos indique claramente cuál es el horario de trabajo del día del accidente de ese trabajador, si trabajaba de 7 de la mañana a 5 de la tarde, el lugar de los trabajos del día del accidente, porque eso es importante, porque puede ser que la empresa esté ubicada en un lugar, pero donde él trabaja, tal vez ese día tenía que ir a otro lado. Entonces, es importante que nos indique el lugar de los trabajos del día que ocurre el accidente. Importante que nos indique también lugar y hora exactos del accidente. El lugar exacto de residencia. Y además debe indicarnos el patrono, mediante la investigación que todos deben de realizar antes de reportar cualquier accidente, indicar si es la ruta habitual y si en esa ruta el trabajador realizó alguna interrupción o desvío por alguna causa. Todos estos elementos son importantes para el análisis respectivo que ustedes ya más adelante en la otra sesión se van a dar cuenta porque es importante que el patrono indague todos estos datos
que nos lo proporcionen el aviso de accidente y en base a esta información vamos a poder determinar si el riesgo en trayecto, ese riesgo que le ocurrió de la casa al trabajo o viceversa, compete ser aceptado como un riesgo de trabajo y por consiguiente darle todas las prestaciones necesarias que otorga este régimen. Caso contrario, se referiría a otro régimen de seguridad social. ¿Cuál otro régimen? Bueno, si fue un accidente de tránsito, lo referimos al seguro obligatorio automotor, que es el seguro que cubre los accidentes de tránsito, que es el que pagamos todos los años mediante el marchamo. O bien, si fue un accidente común y corriente que no tuvo que ver con un accidente de tránsito, lo referiríamos entonces a la caja del Seguro Social. Entonces, estos son los elementos básicos que nos deben de reportar cuando estén en presencia de un riesgo en trayecto. Y como les digo, el riesgo en trayecto lo vamos a ver en profundidad en una sesión exclusiva porque para que ustedes vean todos los alcances que tiene este artículo 196, el inciso A. Aquí quiero hacer mención de la ley de tránsito, el artículo 165, porque hay accidentes que ocurren siendo de tránsito. Entonces, es importante que ustedes conozcan lo que indica este artículo 65 de la Ley de Tránsito. Dice, para los efectos de la indemnización prevista por el seguro obligatorio de vehículos automotores, se presume que todo accidente donde participe uno o más vehículos automotores es un accidente de tránsito y, por tanto, susceptible a ser indemnizado conforme a la presente ley, o sea, la Ley de Tránsito. En tanto, y aquí es lo importante para ustedes como patronos, no haya aviso de accidente laboral por parte del patrono, la víctima del accidente o sus derechohabientes, de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, si sucede un accidente de tránsito, la Ley de Tránsito dice que lo va a cubrir el seguro obligatorio, pero si este accidente de tránsito ocurre porque la persona que le ocurrió estaba trabajando en ese momento y así el patrono a la hora de hacer su investigación determina que ese accidente de tránsito que le ocurrió al trabajador es producto de su trabajo, entonces aquí, una vez que nos presente el aviso de accidente como patrono y si ese aviso de accidente es aceptado como un riesgo de trabajo, lo que quiere decir entonces es que ese accidente lo va a cubrir el régimen de riesgos del trabajo y no el seguro obligatorio automotor. El seguro obligatorio automotor lo va a atender siempre que no exista un aviso de accidente, sea de trabajo o no sea de trabajo. Pero si es de trabajo y el patrono de ese colaborador nos presenta el aviso de accidente y lo aceptamos como un RT, entonces el accidente pasa a ser un riesgo de trabajo. Eso es lo que quiere decir este artículo 65 de la Ley de Tránsito. ¿Cuándo lo atendemos por RT o cuándo lo atendemos por el seguro obligatorio automotor? Entonces, si hay un aviso de accidente y es aceptado, el que manda es el seguro de riesgos del trabajo y por ese régimen es que lo vamos a atender. Lo digo esto porque muchos patronos a veces indican que el colaborador efectivamente estaba trabajando, pero como fue un accidente de tránsito, entonces que lo cubre el seguro obligatorio automotor. Como le digo, el seguro obligatorio automotor lo va a atender, pero si es un accidente de trabajo y el patrón no es consciente de que efectivamente es un accidente de trabajo y realizar su investigación lo determinó que así es, hay que presentar el aviso de accidente. Eso es lo que manda la ley, el Código de Trabajo. Y si es aceptado, entonces lo vamos a atender por riesgo de trabajo y no por el seguro obligatorio. Para que eso lo tengamos bien claro cuando se nos presente un accidente de este tipo. El teletrabajo también va a ser un tema que va tratado exclusivamente en otra sesión, pero es importante que ustedes lo conozcan también, que el teletrabajo está cubierto por riesgos del trabajo y por la ley 9738, que es una ley exclusiva para teletrabajo. ¿Y qué es lo que dice el artículo 10 de esta ley en relación a este tema? Dice que los riesgos del trabajo se consideran producto de teletrabajo sin decremento de lo previsto en el cuerpo normativo
vigente aquellos accidentes y enfermedades según lo define el Código de Trabajo, ley número 2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas, que ocurran a las personas teletrabajadoras con ocasión o por consecuencia del teletrabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como a la grabación o regrabación que resulte como consecuencia directa, inmediata o indudable de esos accidentes y enfermedades. Se excluye como riesgos del trabajo o teletrabajo los siniestros ocurridos en los términos del artículo 199 del Código de Trabajo, que ahorita lo vamos a mencionar. En síntesis, entonces, el teletrabajo también está cubierto por la póliza de riesgos del trabajo. En el tanto, el accidente que le ocurra a esa persona que está teletrabajando sea como lo vimos en un principio en el artículo 195, que sea por causa o consecuencia de sus labores. Si el accidente ocurre bajo esas circunstancias estando en teletrabajo, no hay ningún inconveniente en poderlo atender. Pero como les dije en un principio, tiene que haber primero una investigación muy exhaustiva de su patrono para determinar si ese accidente ocurrió tal y como lo está indicando la persona teletrabajadora. Y si es así, pues igual que nos presente en el aviso de accidente la descripción básica de lo que estaba haciendo, de cómo ocurrió y las partes del cuerpo lesionadas. Eso siempre es muy importante, no solamente en teletrabajo, sino en cualquier accidente, que lo indiquen así en el respectivo formulario. La extraterritorialidad se refiere, como lo dice en el artículo 213 del Código de Trabajo, a aquellos accidentes que puedan ocurrir en el extranjero. El artículo 213 dice que el seguro ampara los riesgos del trabajo que ocurren dentro del territorio nacional, que comprende además del natural y geográfico, el mar territorial, el espacio aéreo que los cubre y la plataforma continental. No obstante, el Instituto Nacional de Seguro extenderá la cobertura fuera del país cuando se trate de empresas o actividades que por su índole deban realizarse ocasional o permanentemente fuera del ámbito geográfico de la República. En otras palabras, lo que quiere decir esto es que la póliza de riesgos del trabajo también los va a cubrir estando en el extranjero, pero igual que en todos los accidentes o igual que en todo lo que hemos indicado. En el tanto, el accidente ocurra por ocasión, por causa de su trabajo o de sus labores. Y esto es muy importante, que si llegara a dar un caso de este tipo, primero, que el patrón lo indique en el aviso, que se trata de un accidente ocurrido en el extranjero, que nos indique por qué es que está en el extranjero, e igualmente indagar cómo fue que ocurrió y que nos describa muy bien las circunstancias y los pormenores de cómo ocurrió ese accidente, para poder valorarlo igual si compete o no aceptarlo como un riesgo de trabajo. Pero aquí lo importante de esto es que tengan conocimiento de que si la persona está en el extranjero o por situaciones laborales, la cobertura también se extenderá a ese ámbito. Y por último, lo que les indicaba ahorita, el artículo 199 establece cuáles son las exclusiones de los accidentes laborales. Es decir, cuáles son aquellos accidentes que pueden ocurrir y que no son aceptados por las circunstancias que aquí se dan. ¿Cuáles son? Bueno, los riesgos provocados intencionalmente o que fueren el resultado o consecuencia de un hecho doloso del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si ustedes, mediante la investigación interna que realizan, logran determinar que el accidente fue provocado a propósito, fue provocado intencionalmente, o incluso esos que ustedes determinen que no ocurrió en la empresa, sino que ocurrió en otro lado y no fue esos accidentes, que el trabajador lo que anda en busca de es una ganancia secundaria para obtener beneficios que no le corresponden. Esos son los accidentes que se declinarían de forma automática. Tenemos ahorita un caso en donde el patrón, inicialmente nos había reportado que a un trabajador se había prensado la mano en una máquina mientras realizaba su trabajo. Resulta que dentro de la investigación, en un video que tiene el patrono, logró captar que el trabajador estaba haciendo sus funciones normal, pero en uno que otro tiro determinó que
el trabajador empezó a ver por todo lado y metió la mano y activó la máquina. Ahí perfectamente se puede ver que es un hecho doloso del trabajador con el fin de obtener una ganancia para, ya sea para que lo incapaciten o incluso para ver si obtiene alguna incapacidad permanente o una valoración donde le puedan pagar un impedimento, etc. Pero ahí el patrón determinó que el accidente fue intencional, fue provocado a propósito, y entonces, de acuerdo al 199, procede a declinarse el caso y referirlo a otro régimen de seguridad social, que en este caso sería el de la Caja de Seguro Social. Posteriormente, inclusive hasta se puede hacer alguna denuncia penal por el delito de tratar de cometer un fraude con un seguro social, que en este caso es el de riesgos del trabajo. Esos son los accidentes, entonces, que de acuerdo a este artículo no se aceptan como accidente de trabajo. Y el otro es los riesgos debidos a embriaguez del trabajador o al uso de drogas, salvo que exista prescripción médica. Este punto que viene ahora es muy importante también porque dice, para ambos casos debe existir relación de causalidad entre el estado del trabajador por la ebriedad o uso de drogas y el riesgo ocurrido. Esto quiere decir que por el solo el hecho de que el trabajador esté con un estado etílico o por el uso de drogas no esté en condiciones, solo por ese hecho y sucede un accidente, no quiere decir que se tenga que declinar por el artículo 199. Como lo dice este último párrafo, debe existir una relación causal entre su estado y el accidente. Es decir, que si por su estado de embriaguez ocurrió el accidente y si se da en esas circunstancias, el caso se debería declinar. Les pongo un ejemplo. Teníamos un caso de un colaborador, un trabajador que estaba conduciendo un vehículo de la empresa y resulta que estaba el semáforo en rojo y el colaborador estaba detenido por el semáforo en rojo. En eso vino otro vehículo y perdió el control e embistió el vehículo donde se encontraba el trabajador e incluso hasta le ocasionó la muerte. Cuando se le hizo los exámenes pertinentes al trabajador en medicatura forense, se determinó que estaba con un estado etílico bastante alto. Sin embargo, por las indagaciones y por la investigación que se realizó, como ocurrió exactamente el accidente, su estado de embriaguez no fue el que ocasionó el accidente, fue el que otro vehículo lo embistió. Él estaba detenido, haciendo el alto incluso, posicionado donde tenía que ser, y el otro vehículo fue el que lo embistió y le ocasionó el accidente. Pero como a pesar de que estaba en estado etílico, su estado de embriaguez no fue el que ocasionó el accidente en este caso. Contrario hubiese sido si va conduciendo, se brincó el semáforo o se salió de la vía de forma extraña y se logra determinar que está en un estado etílico. Ahí sí podríamos determinar que por su estado de embriaguez fue que ocurrió el accidente, y entonces aquí sí podríamos aplicar lo que dice el artículo 199 del Código de Trabajo para proceder entonces a declinarlo. Y tenemos también los trabajadores aprendices y estudiantes. Muchas empresas pueden tener trabajadores en esta situación, en que son estudiantes aprendices o que están estudiando alguna, como por ejemplo los colegios técnicos que a veces llegan a empresas. El artículo 200 del Código de Trabajo establece que se considerarán trabajadores los aprendices y otras personas semejantes, aunque en razón de su falta de pericia no reciban salarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos alguna persona aprendiendo un puesto o tenemos estudiantes de los técnicos estando en nuestra empresa, también tenemos que asegurarlos y tenerlos en la póliza de riesgos del trabajo, porque así lo establece el Código de Trabajo. Ellos también deben estar asegurados por la póliza de riesgos del trabajo. Y por último, para un comunicado ahí, para que ustedes también tengan conocimiento, nuestra UBI, eso quiere decir la unidad de valoración inicial, que está ubicada en el Hospital de Trauma, tiene servicio 24/7. Entonces, esto quiere decir entonces que en esas instalaciones pueden recurrir en caso de un accidente laboral, aunque no sea en horas hábiles,
para que puedan recibir la atención debida. Eso es en las instalaciones del Hospital Médico que están, perdón, en la instalación del Hospital del Trauma que están en Auruca, detrás del Hospital México, y tiene un servicio de 24/7. Los otros centros médicos del INS que están ubicados alrededor del país sí tienen un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero exclusivamente sí tiene un servicio de 24 horas para que lo tengan pendiente, lo tengan en conocimiento que en caso de un accidente en horas no hábiles puedan recurrir a estas instalaciones para recibir la debida atención. Esto sería entonces, así como les dije, en términos generales, lo que cubre la póliza de riesgos del trabajo. Hay muchos temas que se pueden profundizar, que efectivamente, como les decía, el de riesgo del trabajo, el de teletrabajo o el de riesgo en trayecto, que lo vamos a ver en otras sesiones ya más profundo, para que ustedes tengan conocimiento exactamente cómo es que se procede a cubrir este tipo de eventos. Y por lo general, lo que acabamos de conversar son las generalidades que les decía en un principio de lo que cubre y cómo se tramita un caso de riesgos del trabajo para poderle dar la atención y el reporte que ustedes deben hacer. Muchas gracias. Cualquier consulta estamos a la orden. Don Gustavo Meléndez, especialista en seguros de riesgos de trabajo del Instituto Nacional de Seguros, nos impartió esta sesión de las generalidades del seguro de riesgos de trabajo para los patronos PYME. Es muy importante, ¿verdad?, generar conciencia en asegurar al personal de su empresa, principalmente, ¿verdad?, para protegerlos, son nuestro elemento más valioso y también para dar continuidad a nuestro negocio. Y bueno, don Gustavo, vamos a realizar unas consultas que tenemos por acá en el chat. Nos indican, en caso de que una persona muera en un accidente, al realizar el reporte, ¿qué parte del cuerpo debo de seleccionar? Ya que en la página no logro pasar de esa opción. Bueno, en esos casos, si es en RT virtual, porque va a haber una sesión exclusiva para la herramienta de RT virtual. Y entonces en esa te van a explicar con detalle cómo se debe hacer. Pero en este caso, hay una opción ahí que podría marcar, pero eso se lo definen cuando ya tengan ese tipo de sesión, que hay una exclusiva para la herramienta de RT virtual. Perfecto, nos dicen que si en la caja los atienden aun y cuando indiquen que fue en el trabajo, el accidente. Sí, el patrono, una vez que realice su investigación, ellos pueden perfectamente indicarle a la Caja del Seguro Social que ellos, mediante la investigación interna que realizaron, determinaron que el accidente no es laboral. Y mediante ese documento, la caja está en la obligación de atenderlo. Ok, nos dicen por acá que hace unos meses enviaron a una colaboradora al INSS, ya que la caja envió referencia al INSS propiamente. Dice que resulta que la colaboradora realizó una tarea ajena a sus funciones y sufrió el accidente. Se explicó ese caso al INSS y se comentó que el accidente fue un cumplimiento de funciones ajenas a su puesto de trabajo, pero nos indican que aún así el caso fue aceptado. Esos casos, como les estamos explicando ahorita en la sesión que vimos ahora, el artículo 197 establece las exclusiones para ese seguro, y que son los accidentes dolosos y los que ocurren en caso de embriaguez y de uso de drogas que no estén prescritas médicamente. Esas son las únicas exclusiones. Eso es un caso que si el accidente ocurrió estando en la empresa, aunque hayan sido ejerciendo labores que no le competen, podríamos catalogarlo como una negligencia del trabajador si fuera el caso. Y la negligencia no está dentro de las exclusiones que establece el artículo 199. Hay un artículo en el Código de Trabajo, para ampliar un poquito más este tema también, que es el 196, pero en el inciso C, donde explica que también se consideran accidentes de trabajo todas aquellas interrupciones que haga el trabajador, ya sea antes de empezar la jornada o después de terminada, o durante la jornada laboral normal. Ese tipo de interrupciones, aunque esté
dentro de las instalaciones de la empresa, podrían considerarse también como accidentes laborales y ser aceptados por este código. Igual, haríamos un análisis como cualquier otro caso, de ese caso en exclusivo, para determinar si aún estando en esa interrupción puede aceptarse o no. Como un caso como este que nos están diciendo, sí entraría por este artículo. Perfecto. Nos dicen por acá que ¿es correcto que un médico tras una reapertura solicite una carta aclaratoria solicitando que se incluya una parte adicional lesionada cuando la misma no fue indicada por el colaborador, ni investigación de la empresa, ni en primer aviso de accidente? Ok. Esos casos, efectivamente, el patrono desde un inicio, por eso es importante que siempre nos indique cuáles fueron los miembros lesionados inicialmente en el accidente. Resulta que tal vez en unas consultas posteriores o en una reapertura, el trabajador pueda decirle que otro miembro que tal vez no se incluyó dentro del aviso de accidente, también fue que se lo lesionó por causa de esa situación. El médico, precisamente porque como no está incluido inicialmente, le solicita al patrono, no que lo incluya, sino que le indique o le verifique si efectivamente ese otro miembro fue a causa del accidente. Si el patrono determina que efectivamente pudo haberse lesionado este otro miembro, aunque no se lesionó, ahí le informa al médico, sí, ese otro miembro fue también lesionado a causa del accidente inicial, pero también perfectamente el patrono le puede decir, no señor, esa parte del miembro lesionada que nos está indicando, ya investigamos y los únicos miembros lesionados fueron los que inicialmente le indicamos. Entonces ya con eso el médico, o dependiendo de lo que le indicó el patrón, seguirá atendiendo esa otra lesión si le dice que sí es parte, y ya médicamente realizan el estudio para ver si es factible, pero si el patrón no le reitera de que no, entonces el médico no le atiende esa otro miembro que no indicó inicialmente. Perfecto. Por acá la empresa AGG nos dicen, en caso de un accidente de tránsito en trayecto, ¿qué póliza lo cubriría? ¿La de riesgos de trabajo o la del vehículo? Eso, como les estaba indicando, bueno, en riesgos del trabajo riesgo de trayecto lo vamos a profundizar más en otra sesión, pero de acuerdo a lo que indica el artículo 196, el inciso A, indica que si el accidente ocurre en el trayecto de la casa al trabajo, en el tanto el trabajador no haga una interrupción o un desvío de la ruta habitual y concuerda toda la situación, en ese caso lo atendería la póliza de riesgos del trabajo. Si por alguna circunstancia se logra determinar que ese riesgo de un trayecto no se ampara por riesgos del trabajo, por alguna situación que se determinó durante el análisis, entonces si es accidente de tránsito, lo cubriría el seguro obligatorio, o si fue otro tipo de accidente que no intervino en un vehículo, lo atendería a la caja del Seguro Social. Ok, perfecto. Bueno, y por acá también nos dicen, si una persona va camino a su casa de habitación y esa persona lo atropella un vehículo, el cual le ocasiona la muerte a este trabajador, es un accidente de tránsito o lo cubre, ¿verdad? La de riesgos de trabajo, pero ahora nos dice es que si por negligencia del trabajador no utilizó el puente peatonal, nos amplía esta parte de la negligencia. Uh-huh. Bueno, la negligencia, como les dijimos, no está dentro de las exclusiones que hace el artículo 199 del Código de Trabajo. Ese caso en específico, pues habría que analizarlo muy bien. Primero, si ese accidente ocurre en el trayecto de la casa al trabajo. Si ocurrió alguna interrupción o desvío de la ruta habitual. Si se cumple todo lo que dice el 196, riesgo en trayecto, y la única situación que se dio fue esa, de que no utilizó el puente peatonal, sino que cruzó, ahí el estudio que habría que hacer es si fue un acto doloso, o sea que la persona a propósito no utilizó el puente para ser atropellada con esa
exactitud de intención. Pero si fue únicamente porque no lo utilizó y fue una negligencia y no se fijó y por accidente fue atropellada, el caso eventualmente podría ser aceptado como un riesgo en trayecto, pero igual se haría un análisis muy profundo de ese caso en específico para poderlo determinar de esa forma. Exactamente, don Gustavo, eso le iba a decir, ¿verdad? Cada evento lleva un análisis que puede ser completamente diferente a otro que ya se haya tramitado. Entonces, sí hacer como esa diferencia, ¿verdad? Que todo lleva un análisis también personalizado. Y Exacto. bueno, nos dicen por acá, bueno, que la persona tuvo el accidente, pero que hay que actuar rápido. Entonces, antes de que se reciba la primera atención, ¿qué se debe de hacer? ¿Llevar al trabajador al INSS o de una vez a la caja? Porque todavía digamos que no se ha determinado si fue de trabajo o si fue algún accidente pues adicional al trabajo. Ok, lo correcto, como les decía en el momento de la charla, el patrono tiene que hacer una investigación interna, ¿verdad? Y por eso el Código de Trabajo le establece esos 8 días para presentar el aviso de accidente. Por la premura que podría ocurrir en el accidente, si la persona requiere atención médica inmediata, pues como les decía, para eso tenemos el régimen de la Caja del Seguro Social, para que ellos le otorguen la primera atención en caso de requerirla si fuera urgente, ¿verdad? Pero es importante, como les decía, que el patrón realice esa investigación y lo reporte al INSS en caso de determinar si efectivamente es un riesgo de trabajo. Si ya lo hacen de esa forma, pues entonces hay casos que son muy sencillos, ¿verdad? En cuanto a que se puede, desde el momento en que ocurren, ya el patrono sabe perfectamente que el accidente fue laboral y que puede dar fe de eso y presentar de una vez el aviso de accidente y llevarlo al INSS de una vez en forma primaria. Pero esos son los casos en que el patrón efectivamente tenga la plena certeza y seguridad de que el accidente fue en el trabajo. Pedirán el aviso del accidente y que lleven directamente al INSS. Pero si tiene dudas y requiere hacer una investigación, mejor que haga esa investigación y que después nos reporte el aviso y que mientras tanto al trabajador lo lleven al régimen de la Caja del Seguro Social. Bueno, y si es un accidente de tránsito, pues que lo atienda el seguro obligatorio mientras se hace el indicatorio por riesgos de trabajo. Muy bien. Y nos dicen por acá, en caso de un colaborador que va a ingresar a periodo de prueba y es extranjero, aún con su estado migratorio irregular, a la espera de su cita para normalizar, ¿se puede asegurar mientras normaliza su estatus? Sí, claro, eso no le va a impedir de que sea una persona que se pueda asegurar en cualquier documento que tenga en ese momento, ya sea pasaporte o alguna cédula ahí que lo identifique, lo puede asegurar y así y la persona puede hacer esa observación, ¿verdad? Posteriormente, cuando ya tenga su estatus ya eh, bien regulado, podría hacer las modificaciones necesarias en la póliza, ya sea modificar el número de identificación o cualquier otra situación, pero sí lo puede asegurar desde el primero, a pesar de que esté en esa condición. Muy bien. Y bueno, ¿qué debo de tomar en cuenta con el tema de pasantes en mi empresa? ¿Cómo es, perdón? ¿Qué debo de tomar en cuenta con el tema de los pasantes, las pasantías que hacen algunos estudiantes o demás en las empresas? Así, ¿no? Como lo decía ahí el artículo 200, esos también tienen que ser asegurados por la póliza. Igual como cualquier otro trabajador, lo debe reportar así. Si están entrando por medio de la inclusión provisional y si no, incluirlo en planilla, porque también tienen que ser asegurados como cualquier otro trabajador. Muy bien, don Gustavo. Bueno, finalizamos el lapso de las consultas y para despedir la sesión sí me gustaría realizarlo con un mensaje de su parte. Bueno, aquí lo ideal y lo importante de toda esta charla que les brindamos ahora en riesgos del trabajo, lo primordial es precisamente lo que les decía en un principio, tener la certeza de tener asegurado a ese trabajador antes de que ingrese a la empresa. Porque como les decía, muchos trabajadores se accidentan nomás empezando y no los tenían debidamente asegurados. Puede ser que tengan la póliza activa,
pero el solo hecho de tener la póliza activa no garantiza ese aseguramiento. Dependiendo de las circunstancias de la póliza, si tiene que presentar inclusión provisional, esta tiene que ser presentada antes del accidente o realizar siempre el reporte antes de que el trabajador ingrese. Entonces, eso es lo principal, tenerlo asegurado antes del accidente, y cuando van a hacer un reporte de un presunto accidente laboral, siempre deben realizar su investigación interna y no basarse únicamente en lo que el trabajador les está indicando. Don Gustavo Meléndez estuvo con nosotros el día de hoy impartiendo esta guía de riesgos de trabajo para los patronos PYME. Agradecemos a don Gustavo y a todo el equipo también de el INSS que estuvo colaborándonos con esta sesión. Don Gustavo, muchas gracias. Para servirles, un gusto. Y bueno, para nosotros es muy importante reconocer su dedicación y esfuerzo diario, ¿verdad? Que son invaluables, por eso su bienestar y seguridad son nuestra prioridad. Un seguro que proteja y que ofrezca múltiples beneficios tanto para los colaboradores de la empresa, para el personal, como para la continuidad de su empresa es vital. Es por eso que reforzar estos puntos clave y crear conciencia en tener los seguros les brinda a todos ustedes tranquilidad laboral. El cumplimiento legal es muy importante, y la responsabilidad corporativa que asume pues este seguro de riesgos de trabajo. En resumen, bueno, asegurar al personal es una inversión fundamental para garantizar su bienestar y la protección. Así que nuestra empresa, el INSS, se enorgullece de ofrecer este tipo de charlas que puedan contribuir a su negocio, brindándoles un crecimiento también profesional. Y si tienen alguna consulta al respecto, pueden hacérnosla llegar al correo de pymeseguros@grupoins.com. De verdad que agradecemos su atención y esperamos seguir trabajando juntos en el cuidado y la protección de nuestro personal. Sin más, nos despedimos agradeciendo una vez más al equipo de riesgos de trabajo de INSS y a todos ustedes que estuvieron en sintonía. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima sesión.